Estamos en un perímetro, es abierto. Veo que hay unas cuantas viviendas. Todas son como en madera, sí, de madera, como en tablas. Son muy rústicas todas, pero no están completamente juntas, sino que están como en diferentes lugares. Y vemos como un círculo de personas sentadas como en círculo. Están cerca, bueno, están en círculo y en la mitad de esas personas hay una especie como de una fogata. Veo que están como esperando a algo, a alguien. Mientras están todos sentados allí alrededor de esa fogata, veo que están como haciendo una especie de como unos cantos. La luz me enfoca, o sea, nos enfocamos en ese momento en el aspecto físico de un hombre ya algo mayor. Es como el líder de esta comunidad en la cual nos encontramos en ese momento. Veo que de una de las viviendas está saliendo el aspecto físico de... Hay cuatro aspectos físicos que están saliendo de ese lugar. Entre esos cuatro aspectos físicos es es un niño. Junto con él veo que hay una mujer que está muy cerca de él y lo lleva no de la mano, pero lo coge como de la parte de sus hombros y lo está llevando muy cerca de ella. Veo que se están acercando hacia esa reunión, hacia ese círculo de aspectos físicos que hay alrededor de esa fogata. Y veo que las otras dos personas que estaban acompañando a esta mujer y a este niño se están acercando como a ese líder de esta comunidad y veo que le están hablando al oído. Me estoy acercando para escuchar lo que le dicen. Están hablando como que ya saben a qué lugares deben ir, son las palabras que utilizan esas personas diciéndole al aspecto físico del líder de esa comunidad. Le manifiestan que ya tienen como las coordenadas de a dónde tienen que ir hablan de a buscar como los alimentos necesarios para ellos. En ese momento veo que este aspecto físico de este líder está colocando de pie. Veo que se agacha como a recoger una especie de una vestimenta, es como una especie de algo que se está colocando encima de sus hombros, una especie de un suéter muy grueso, muy pesado, y se lo coloca encima. Veo que apenas él se coloca de pie, todos los demás empiezan también a colocarse de pie y veo que siguen cantando, están haciendo una especie como de unos cantos de esta comunidad. Veo que por un momento esta persona levanta la mano con la mano empuñada y todos se quedan en silencio. Veo que estaba llamando al aspecto físico de la mujer con el niño y se están acercando hacia donde el líder. Veo que en ese momento este aspecto físico de este líder está pidiéndole a su madre que abra las manos del niño y veo que le está sacando una especie como de unas piedras, sí, unas piedras como color negras y las está colocando en sus manos. En ese momento que coloca esas piedras en las manos de él, veo que cambia completamente la vibración del niño. No estoy viendo en ese momento, no se ve presencia de ninguna entidad. Cuando veo como esta alteración en el campo vibracional del aspecto físico del niño, verifico con la luz y corresponde al aspecto físico de Jorge en esa línea de tiempo en la cual nos encontramos. Verificamos si hay alguna entidad cerca, pero no percibimos nada, solamente notamos el cambio vibracional en ese aspecto físico de Jorge. Tiene aproximadamente en ese momento unos 8 años de edad. Él coge esas piedritas y como que las empuña en sus manitos y se devuelve con su madre. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Portugal. Muy bien, continúa. ¿Qué sigue ocurriendo allí con el niño, con Jorge? Veo que ya como ha llegado al día siguiente. En ese momento veo que están preparando una especie como unos carruajes que es jalado como por bestias y vemos que en ese momento se están montando diferentes aspectos físicos a esos carruajes.
Veo que escuchan como las palabras de unas palabras que les da el líder de la comunidad y posterior a esas palabras veo que emprenden el camino. La luz me empieza como a adelantar rápidamente el tiempo y vemos que ya después de un periodo de tiempo, en ese mismo día, veo que ya empieza como a caer la noche y vemos que están llegando los mismos aspectos físicos que muy temprano salieron de este caserío. Veo que están llegando efectivamente con alimentos, empiezan a descargar como una especie de canastas. Son como frutas, son diferentes productos, diferentes, sí, frutas, vegetales. Y veo que las están metiendo como es una especie de cabaña, es como una especie de bodega, muy similar a las casas construidas que hay aquí hacia aledañas, que son como de madera, pero esa es como un poco más grande y es una bodega donde es como donde guardan todos los alimentos. Terminan de descargar y veo que empiezan a reunirse nuevamente, ya cae la noche, veo que empiezan a reunirse nuevamente todos alrededor de la misma fogata donde sucedió todo el día anterior. Ya en ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Han pasado aproximadamente me adelantaron bastante, aproximadamente unos 5 años. Vemos que en ese momento estamos dentro de la vivienda donde vive Jorge con su madre. No vemos más aspectos físicos, solamente está el aspecto físico de Jorge y el aspecto físico de su madre. Veo que ellos están comiendo algo. Después de que terminan de comer, su madre sube con Jorge, sube, no, o sea, dentro de ese mismo perímetro, que es una casa pues muy pequeña, sube como unos pequeños escalones dentro de esa misma casa que es de un solo piso, pero hay como unos pequeños escalones para subir de donde estaban tomando los alimentos a donde está la parte como de la cama, la habitación donde conviven ellos, es como un solo espacio y ahí está como la especie es como un colchón que está a nivel del suelo y allí se están acostando los dos. Veo que ahí Jorge le está expresando a su madre unas palabras al respecto. Le dice que está preguntando que él por qué ve esas cosas. Su madre le está diciendo que le está hablando de un don. Dice que sencillamente es un don con el cual él ha nacido. Vemos que en ese momento ya caen los dos completamente dormidos. Jorge empieza a tener un sueño y en ese momento nos estamos introduciendo a ese sueño que está teniendo Jorge. Vemos que él dentro de este sueño está viendo como unos aspectos físicos, ve muchos aspectos físicos. Veo que él es como si le rinden como una pleitesía a Jorge, pero pues dentro de ese sueño él se cree como, no se cree, sino que él se ve como muy superior respecto a esos aspectos que él está viendo, pero son aspectos físicos humanoides, pero los veo como un color, o sea, no se les desaparecen los rostros ni nada. Es un color como entre blancos, otros como azules. Y vemos que él va caminando y tienen como una especie como de un camino que lo rodean esas personas, estos humanoides, esos aspectos físicos. Y vemos que él va caminando hasta llegar hasta donde es un aspecto mucho más grande de los que están alrededor de este camino por el cual está caminando Jorge en este sueño. O sea, nosotros acá en ese sueño estamos viendo una entidad, es un reptil, pero Jorge lo ve como vimos nosotros inicialmente en los aspectos físicos de estas personas que estaban alrededor de este camino y vemos que él empieza como a escuchar indicaciones de esta entidad. Jorge no sabe tampoco qué es, pero veo que él como que una vez se acerca a esta entidad, empieza a escuchar diferentes, es que no se entiende bien, o sea, es como un mecanismo que utilizan, no de diálogo, así como utilizan los aspectos físicos común y corriente, sino que veo que la comunicación que tiene el aspecto físico de Jorge dentro de este sueño con esta entidad, o sea, con este ente o con ese ser que pues para Jorge no es una entidad, no es un reptil como lo vemos nosotros, veo que es como una especie de una vibración que apenas
él entra y tiene contacto con esa vibración, empieza a escuchar, pues como en su mente, empieza a escuchar toda esta información y ya dentro de su mente, ya él sí lo puede escuchar mediante voces y una información más clara de todo lo que le transmiten. Están informando que le hablan que él es un siervo, el cual está sirviendo a una gran causa, le hablan de una gran causa y que él debe seguir manteniendo este, le están hablando de la información que le transmitió su madre. Se expresan, lo que le están expresando es que él debe mantener ese don, el cual le ha sido otorgado, pero que la manera para poder mantener ese don es comunicando absolutamente todo lo que mediante esta forma y con este contacto directo que tiene con ellos pueda tener. Y que esa información debe ser dada completamente, pues, sin guardarse absolutamente nada a los aspectos físicos que la soliciten en su momento. Veo que ya después de que Jorge como que recibe en ese sueño esa información, él se va devolviendo y nuevamente se devuelve por el camino de esos aspectos físicos. Ya en ese momento de vuelta, ya nos damos cuenta que son solamente entidades lo que están como resguardando este, ese sendero por el cual está caminando Jorge, pero Jorge los ve como los aspectos físicos, así como los vimos inicialmente también nosotros, como de colores blancos, como azules, pero pues no se les puede identificar los rostros, pero ya pues ahora que estamos de vuelta nuevamente, vemos que son puras entidades que están como camufladas en estas, como en estas vestiduras, o por decirlo así, en ese camuflaje de esos aspectos físicos. En un momento en que mientras Jorge sigue caminando, ya él termina como este lapso de sueño. Rápidamente me adelantan en el tiempo y ya está despertando. Veo que le está diciendo a su madre que le está comentando a su madre el sueño que tuvo y le está contando que por primera vez le dice esos seres se han revelado, me han mostrado quiénes son y le está diciendo que los ha podido escuchar de una manera más directa. Su madre le está preguntando de qué le está hablando y le está diciendo que ahora ha comprendido toda la información, que ahora ha comprendido respecto a lo que su madre le informó, pues le comentó la noche anterior de ese don que él tiene para poder recibir la información directamente de estos seres y poder aportar a toda su comunidad y a todo el que lo requiera. Son las palabras que utiliza Jorge expresándose a su madre respecto a lo que él vio en el sueño. Le dice, llega un momento en que ellos se han mostrado y me han hecho prometer que si yo quiero conservar este don, la única manera es de que no me guarde absolutamente nada. Su madre en ese momento que empieza como a llorar, es como una emoción, o sea, a ella le emociona mucho lo que está escuchando de su hijo. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que ya pasaron suficientes años nuevamente, ya Jorge se encuentra aproximadamente en como con unos 25 años de edad aproximadamente. Veo que hay una reunión en particular, nuevamente, donde están todos esos aspectos físicos, siempre se reúnen como de la misma manera y cada vez que hay esa reunión de toda la comunidad, siempre son como haciendo esa especie como de unos cantos alrededor de esa fogata y veo que Jorge se está acercando al líder de esta comunidad. Vemos que en el líder de esa comunidad ahí se encuentra una entidad. Es un reptil que está al interior del cuerpo de este hombre. Al momento en que se acerca el aspecto físico de Jorge al líder, vemos que esta entidad está saliendo del aspecto físico de él y Jorge empieza a transmitir la información. Veo que en ese momento, cuando que le transmite la información, se detiene por un momento esa regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que me están proyectando diferentes escenas durante esos aproximados casi 10 años que me adelantaron hasta ese momento en el cual estamos. Son diferentes escenas donde está ocurriendo lo mismo y siempre mediante sueños, vemos que mediante sueños Jorge empieza a escuchar directamente de estas entidades. Veo que le están dando como diferentes coordenadas, no solamente alimentos para todo su pueblo, para toda su comunidad,
sino que veo que le están dando también indicaciones de dónde encontrar, lo veo como cavando, es como una especie como de tesoros, están buscando como diferentes, veo que encuentran oro, encuentran artículos de mucho valor y veo que todo esto se lo muestran, no solamente lo escucha, sino que en esos sueños le muestran a Jorge y él puede ver todo claramente dónde se encuentran cada una de esas coordenadas que estas entidades le están mostrando a Jorge mediante ese sueño. Y veo que después de que él obtiene esa información, de una procede a informársela a su líder. Y veo cómo preparan, hacen como todos los preparativos de las personas suficientes para poder ir por comida y por todos estos tesoros que han ido encontrando a lo largo del tiempo. Veo que en ese momento volvemos nuevamente a la regresión. Se interrumpe ya la proyección en la pantalla y volvemos nuevamente a la regresión. Veo que después de que se está acercando Jorge al aspecto físico del líder, vemos que le está dando una información y le está diciendo que se acerca, está hablando de huida, dice que tienen que huir. Dice que se acerca un momento en el cual todos deben partir. En ese momento el líder se está colocando de pie y todos se ponen de pie con él. En ese momento él levanta las manos y les pide a todos que se queden sentados. Veo que está cogiendo de la mano a, no de la mano, sino como de un brazo. Camina como con algo de dificultad el líder y veo que se coge de uno de los brazos de Jorge y están yendo a una de esas, de esas chozas de madera, es donde convive el líder. Y veo que se adentran en ese lugar. Jorge termina de ayudar como a sentarlo en una silla y el líder le dice a él que lo invita a que se siente también al lado de él y que le cuente todo lo que ha escuchado. En ese momento Jorge empieza a explicarle que él tuvo esta revelación, le está comentando Jorge, donde le indicaban, solamente escuchaba que se prepararan, dice que tenían que prepararse porque se aproxima un momento en que todos, absolutamente todos deben partir y que en esa revelación que tuvo, demostraban diferentes aspectos físicos. Veo que Jorge no le está como dando todas las indicaciones, pero veo que lo que vio Jorge en el sueño fueron diferentes aspectos físicos, así como los vimos nosotros en su principio, en el primer sueño que detectamos de él, donde veía como esos aspectos físicos blancos y azules. Como Veo los que humanoides. sí, Ujú. veo que Jorge, pues eso fue lo que vio y que esas personas llegaban como a saquear todo este caserío y veo que llegaban a robarse en aspectos físicos y a matarlos también. Entonces, él lo que transmite es toda la información, pero no especifica es como el color de esos aspectos físicos como él los ve en el sueño, sino que dice que son personas que van a venir al pueblo y que pues va a ocurrir una tragedia lo suficientemente grande y que mientras él percibía esto en ese sueño que tuvo, él escuchaba la voz directamente de la fuente y él le llama a la fuente como a esa otra entidad que es como la encargada de darle toda esa información. Vemos que le está comentando Jorge al líder que él escuchaba que de huir, que debían huir y que constantemente mientras él veía esto, le hablaban de huir, de huir, de huir, que tenían que marcharse. Y veo que su líder le empieza a preguntar, pero que hacia dónde, y Jorge no sabe contestar aún porque pues esa información no la recibió. Veo que entonces ya en ese momento se colocan nuevamente de pie y se dirigen hacia donde se encuentran todos reunidos. Veo que el líder solicita que ya todos se vayan a sus lugares de descanso. Veo que el líder manda a llamar a la madre de Jorge. Veo que él está un poco preocupado y vemos que empieza a tener como este diálogo con su madre y le está diciendo que se encuentra algo inquieto por la información que su hijo le ha transmitido. Vemos que la madre de Jorge también se encuentra como algo pues de una edad ya algo avanzada, es como la edad algo similar a la del líder. Y veo que le está preguntando si realmente él aún conserva esas mismas capacidades que ha podido cosechar durante todos estos años. Y la madre veo que le contesta respondiéndole a este líder que sí
de alguna de esas revelaciones que él ha tenido en los sueños no se han dado como él las ha indicado. Y pues el líder asienta y dice que todas se han cumplido tal cual como él como se las han mostrado. Entonces le dice a esa mujer que no entiende el por qué dudar ahora de esto. Dice que ella también le inquieta bastante. Creo que las palabras de este líder es que más de lo que le pueda suceder a él, o sea, a él mismo, al líder, dice que lo que a él más le preocupa es lo que le pueda suceder a Jorge. Empiezan como a tener una pequeña discusión ahí, la madre le dice a él, ¿por qué ahora empezar a preocuparte? Dice, por tu hijo. No sé que el líder es el El padre padre. de Jorge. Sí, Ujú. después de que escuchamos cómo le contesta esta mujer, o sea, la madre de Jorge al líder, diciéndole que cómo es posible que después de tanto tiempo, o sea, ahora venga a preocuparse por su hijo. Veo que este hombre le contesta, ese líder le contesta, o sea, el padre de Jorge le contesta que nunca haya sentido temor como lo siente en ese momento, teniendo en cuenta y que precisamente no es que dude, sino que él sabe y es consciente de ese don tan grande del cual ha sido dotado Jorge para poder, habla de salvar a su comunidad, pero dice que ese mismo temor que ahora está sintiendo, en su momento lo llegó a sentir el día en que él lo perdiera y que de pronto empezara a escuchar otras voces diferentes a la fuente directamente y que los llevara a caminos que no eran los adecuados. Veo que la madre en ese momento le da la espalda al líder y sale caminando con Jorge. Jorge pues la ayuda también a su madre. Se despiden entre ellos, se despide Jorge del líder y Jorge sale con su madre hacia la casa. En ese momento vemos que ya se están acostando a descansar. Jorge se queda dormido y vemos que nuevamente lo empiezan a inducir en un sueño. En ese momento que se está siendo inducido a ese sueño, estoy viendo que la entidad del padre, o sea, la entidad de ese líder que vimos cuando estaban reunidos todos, que salió el aspecto físico de él, vemos que Ujú. se encuentra en ese momento dentro de la casa, justo al lado de Jorge. En ese momento vemos que está colocándole como las manos pues, de esta entidad y veo que está emanando como una especie de energía endoplasmática y apenas esa se introduce en la cabeza de Jorge, empieza él a entrar en ese sueño. Veo que en ese momento en el sueño le están mostrando hacia dónde deben dirigirse. Él sabiendo nuevamente todo lo que le dijo pues, a su padre, al líder de la comunidad, de la huida y de todo lo que tenían pues todo lo que hacían estos seres, estas personas que venían a matar y a saquear toda esta comunidad. Y vemos que él en el sueño está observando cómo toda la comunidad en general está caminando y le está mostrando como todas las coordenadas, los caminos que deben de seguir y veo que hay un momento en que deben atravesar como una especie de sí, es un río lo que estamos apreciando acá. Y vemos que él empieza, primero lo atraviesa Jorge. Y después de que Jorge lo atraviesa, vemos que empiezan a pasar todos por este lugar. Es muy grande, o sea, es un río como lo suficientemente ancho, pero por la parte por la que ellos están pasando es muy bajito y vemos que empiezan a pasar todos. Ya después de que Jorge ya identifica el lugar y las coordenadas que le están mostrando, vemos que ya termina ese sueño y ya pues se adelanta el tiempo rápidamente hasta el momento de su despertar. Y veo que ya después de que él tiene esas coordenadas, aún sin informarle a su madre, veo que lo primero que hace Jorge es pararse rápidamente de su cama y sale corriendo hasta donde su padre en este caso. Él aún no sabe que él es su padre y vemos que ya una vez llega hasta donde él, primero hay unas personas que como que lo frenan y le dice que tienen que hablar directamente con el líder. Veo que una de esas personas primero entra a la casa donde vive el aspecto físico de su padre, le comentan que ha venido Jorge pues, a darle una información y él dice que por supuesto que lo dejen pasar. Veo que ya Jorge ingresa como tal a la casa y empieza a hablar con su padre
y le empieza a decir que ya tiene todas las coordenadas y el lugar hacia donde tienen que marcharse. Dice que tienen solamente 2 días para poder huir de acá. En esos 2 días deben de cargar todo lo que más puedan de alimentos y todo lo que han podido encontrar, incluyendo pues todo lo que respecta a los tesoros, todas las joyas y todo lo que han podido recolectar a lo largo de ese tiempo. Veo que en ese momento, ya después de que tienen ese diálogo, la entidad que se encargó de emanarle toda esa energía endoplasmática a la cabeza y de proyectarle este sueño a Jorge, vemos que rápidamente se empieza a introducir en el aspecto físico de su padre y veo que ya él sale como tal, siendo aún de día, es primera vez que vemos que se reúnen todos los aspectos físicos alrededor de donde siempre prenden esa fogata, pero pues esa vez se reúnen todos es de día, ¿no? Inclusive está siendo pues un día bastante soleado y vemos que le empieza a transmitir toda la información de lo que se avecina. Veo que no les dice absolutamente nada a la comunidad respecto a lo que va a ocurrir en general, sino que solamente dicen que llega un momento en que tienen que moverse de ese lugar, pero no explica los motivos alguno. Algunas personas de toda esa comunidad le están preguntando como que les explique por qué tienen que moverse y él solamente dice que es algo que tienen que hacer, que más adelante les va a informar realmente, o no más adelante, sino que más adelante él no les va a informar, sino que ellos mismos todos se van a dar cuenta del por qué tienen que desplazarse hacia un lugar completamente nuevo. Veo que todos hacen caso y empiezan como a listar todas sus cosas. Vemos rápidamente cómo los aspectos físicos empiezan, me lo muestran como en una cámara pues muy rápida, cómo están alistando todos, cada familia en sus casas, guardando todas sus pertenencias. Vemos cómo efectivamente esa gran bodega donde estaban acumulando, donde guardaban pues la parte de sus alimentos, y en esa misma bodega, pero una parte como subterránea, dentro de ese mismo perímetro de esta bodega, empiezan a sacar toda la parte como de joyas y todo lo que han encontrado, monedas, diferentes artículos de mucho valor para ellos, y empiezan todo eso a cargar en esos carruajes para poder huir. Ya pasa el primer día, les queda un día que es el día en que ellos tienen que empezar a emprender su camino. Ya cae la noche, ese primer día transcurrido, y vemos que Jorge nuevamente está introduciéndose en un sueño. Vemos que en el sueño le están mostrando exactamente lo mismo, es como lo mismo que le mostraron en la noche anterior respecto a las coordenadas, los caminos y todo lo que tienen que hacer, y vemos que en el sueño le muestran ya cómo están organizados todos, inclusive dentro de este sueño le muestran a toda la comunidad mucho más feliz y los muestra como en un lugar mucho más bonito del que están ubicados en ese momento. Este caserío en el que pues esa comunidad como tal es como algo un poco, no es desierto, pero es algo desértico. Hay muy poco verde y vemos que pues efectivamente se ve que gran parte de toda esa comunidad, algunos de ellos pasan como muchos trabajos. Y en ese lugar que están proyectando en ese sueño es un lugar completamente como muy verde. O sea, Jorge en ese sueño lo ve como un paraíso para él y para toda su comunidad. Y Jorge, dentro del sueño, o sea, inclusive su aspecto físico, aún en la 3D, vemos que empieza pues como a sentirse muy bien por lo que él está viendo mediante este sueño. Y después de que ya le terminan de proyectar esto, pues ya él se despierta aún sin amanecer, todavía es como muy de madrugada. Y veo que él se despierta y empieza a caminar de un lado hacia el otro. Muestra como algo nervioso y a su vez como contento por lo que acaba de observar. Su madre se despierta al verlo y al escucharlo, pues que está caminando de un lado hacia el otro. Y veo que apenas su madre se despierta, él se acerca hacia donde ella y le está abrazando fuertemente y le dice que todo va a estar bien. Y le empieza a decir que cuánto hubiera deseado conocer a mi padre y haberlo podido ayudar, cómo te va a poder ayudar a ti. Son las palabras que utiliza Jorge respecto a su madre. Dice, ya me han mostrado todo, ya me han mostrado todo. Y o sea, se ve la emoción de él dándole esa información a su mamá. Y su madre en ese momento pues empieza como a llorar, a echar algunas lágrimas por sus ojos mientras lo abraza. Y veo que le está diciendo que su padre se encuentra vivo. En ese momento Jorge se sorprende completamente y veo que la coge como en los brazos y la mira fijamente y le dice
que como así que su padre se encuentra vivo y entonces le está diciendo que por qué lo abandonó. Empieza como a hacerle muchas preguntas a su madre, ella le dice que no es que lo haya abandonado, dice que si realmente todas esas proyecciones que le han mostrado a él mediante esos sueños, todas esas revelaciones terminan siendo ciertas y lo van a llevar hasta donde él tiene que hacerlo, él va a poder conocer realmente a su padre. Él como que en ese momento pues no entiende, pero pues en medio de la emoción, sabiendo de lo bien que se va a encontrar junto con su madre y que, pues a toda la comunidad, como que él le da más valor a ese sentimiento de sentirse bien, esa vibración que siente en ese momento de alegría y emoción por todo lo que le mostraron. La luz me adelanta en el tiempo en ese momento, veo que ya pues rápidamente ya todos empiezan a partir de este lugar. Efectivamente, muchos van a pie, otros van montados en alguna de estas bestias y muchos otros van montados en diferentes carruajes que son jalados por algunas de estas otras bestias. Y vemos que pues van emprendiendo ese camino y veo que Jorge va adelante con el líder, en ese caso pues con su padre y con su madre. Y veo que él es el que va como orientando por dónde deben seguir. Y veo que a partir de ese momento ya empiezan a llegar al río que Jorge vio en el sueño. Veo que en este caso su padre está viendo este río, se detiene por un momento y cuando lo ve tan ancho le está diciendo a Jorge que si realmente este era el camino a seguir, dice que hasta aquí han llegado, pero que no ven nada en donde puedan ellos resguardarse. Y Jorge le dice al líder que es que ese lugar del cual te mencioné se encuentra al otro lado de este río. Veo que el líder le está preguntando que, o sea, que le dice que es absurdo porque esto es demasiado grande y que cómo hacen todas las personas. Dice que solamente podrán pasar unos cuantos, aquellos que sepan nadar y que hay muchos niños, incluyendo pues los bebés y todo, que cómo van a hacer para poder pasar a este lugar. Dice que eso no es ningún impedimento porque este río es completamente, o sea, que tiene no es profundo y que todos, absolutamente todos pueden pasar caminando, incluyendo los carruajes. Que vienen con ellos. En ese momento veo que ya pues Jorge sabía que él tenía que ir adelante para mostrarle como a todos que sí realmente se podía, pero antes de él iniciar con esa iniciativa que él ya sabe que tenía que hacer, es el líder quien le dice que vaya adelante y les muestre a todos que realmente el lugar se encuentra después de pasar este río. Vemos que efectivamente Jorge empieza a caminar y veo que empieza solamente como a mojarse los pies y poco a poco como que se va hundiendo más, un poco más. Veo que el agua le empieza a dar como hasta la parte de sus rodillas y a medida que el agua le va subiendo un poco más por sus piernas, vemos que el líder en este caso observa a su madre y empieza como a sentirse angustiado. Veo que él tiene como una conexión, o sea, él quiere como que se ve una emoción muy fuerte hacia Jorge, porque cuando ve que el agua va poco a poco va subiendo, le preocupa mucho lo que le pueda pasar a Jorge dentro de este río, pero ya ve que el agua no le llega ni siquiera como a la cadera, sino que le queda como a mitad de sus piernas y ya Jorge pues sigue avanzando y ya después de un momento logra llegar hasta la orilla. Su padre, en ese caso pues el líder de toda esa comunidad, no puede creerlo y, y veo que empieza a darle como indicaciones a todas las demás personas, les habla porque muchas personas se encontraban también en la misma posición que él cuando vieron pues ese río tan grande enfrente de ellos y empieza como a calmarlos, a decirles que efectivamente todos pueden cruzar sin que nadie corra ningún peligro. Vemos que en ese momento la entidad, después de que él ya da todas esas indicaciones, la entidad del aspecto físico de él sale de su aspecto físico. En ese momento vemos que se está abriendo un gran portal y hay diferentes naves, hay como 6 naves en ese momento en el perímetro. Y veo que se abre un portal, como en la parte del río, empiezan a descender muchas entidades y están rodeando un gran perímetro alrededor de ambas orillas y la parte del cruzando el río también. Y vemos que después de que sucede esto, ya todos empiezan a ir pasando. Pero pues como lo mencioné anteriormente, es un río como muy, muy ancho
Y veo que ya pues Jorge en ese momento apenas ve que todos se están cruzando, él empieza a sentir la misma emoción que sintió después de que se despertó, después del sueño donde él vio pues todo lo que le mostraron de ese paraíso para él donde van a estar conviviendo todos. Y él empieza otra vez como a cogerse su cabeza, a apretar sus manos y a sentirse emocionado de todo lo que está por pues próximo a suceder. Y en ese momento, después de que ya vemos que están todos los aspectos físicos en el río, o sea, todos los aspectos físicos que de la comunidad están en el río, vemos que ya estás faltando muy poco para que los primeros que venían adelante, que en ese caso era pues el aspecto físico del líder y su madre, llegaran a la orilla. Vemos que viene como una gran creciente de este río, es muy grande esa creciente y vemos que empieza a llevarse a todos los aspectos físicos de esa comunidad. Vemos que primero empieza a llevarse a los últimos que estaban en la parte de atrás y apenas escuchan toda esa creciente y ven que empieza la corriente a llevarse a muchas personas, veo que a los últimos a los cuales esa creciente se va aproximando es al líder y a su madre. Veo que en ese momento el líder pues iba cruzando el puente como con una especie de un palo de madera y veo que en ese momento él rápidamente le alcanza como a tirar un palo a Jorge, pues ese palo se lo empieza a lanzar a Jorge como para que lo ayude a salir y veo que Jorge alcanza a coger también este palo muy angustiado de ver todo lo que está sucediendo y apenas tiene contacto con este palo, veo que Jorge empieza como a ver diferentes proyecciones y a escuchar voces donde le dice de hijo, o sea, de diferentes escenas que le están mostrando que él es su padre. Vemos que él abre los ojos y en ese momento en que abre los ojos ve cómo desencarna a su madre, que es la primera que el río se lleva. Y posteriormente, después de que él trata con toda su fuerza de jalar el aspecto físico del líder, ya después de reconocer de que él es el padre de él, veo que no alcanza a sacarlo y tanta la fuerza de esta creciente que se termina también llevando al aspecto físico de su padre. En ese momento Jorge queda con el palo en sus manos y él no logra entender absolutamente nada. Veo que él cae en el suelo y con ese mismo palo empieza a darse como golpes en la cabeza, empieza a gritar fuertemente hacia el cielo, inclusive vemos cómo levanta sus manos y dice que no entiende absolutamente nada de lo que está sucediendo. En ese momento, después de que ya él está como en ese desespero, vemos que la entidad, a medida que pues, todo eso sucedió, todas esas entidades que se encontraban alrededor de este perímetro, vimos cómo se fueron llevando todos los aspectos físicos de esas personas y fueron llevados por ese portal que se abrió en ese perímetro. Absolutamente todos, pero vemos que se quedó la entidad eh, de su padre, se quedó con él. Y vemos que en ese momento, después de que Jorge se encuentra muy desesperado, esta entidad empieza a emanar mucha energía endoplasmática nuevamente hacia la parte de la cabeza de Jorge. Esa se empieza a entrar en ese momento como que lo cega por completo y veo que él empieza a escuchar ahora estas mismas voces que le dicen que debe lanzarse al agua. Y yo que posteriormente, después de que él escucha esto, el aspecto físico de Jorge se va colocando de pie, pero él lo hace como, o sea, todo eso está siendo manipulado por la entidad, o sea, no es bajo la voluntad realmente de Jorge, sino que ya la entidad toma como control de todas las funciones de su aspecto físico y esa misma entidad, de hecho, por medio de esa manipulación que está teniendo en ese momento de la cabeza de Jorge, empieza a colocarlo de pie y vemos como él con este palo con el cual recibió toda esa información de su padre, se lanza a este río y pues, la corriente se lo lleva. Y de esa forma desencarna y vemos que este reptil es el mismo que se encarga de llevarse el aspecto físico de Jorge. Listo. Muy bien, Carlos, de los aspectos físicos que estuvieron en más contacto con Jorge en esa línea de tiempo, ¿hay alguno que esté relacionado en línea de tiempo actual? Sí, dice, sus padres que mostraron en esta regresión son sus padres en línea de tiempo actual.
te dicen que gran parte de o sea, de las personas, de la comunidad. sí, dice que los que estuvieron como más cercanos a él y con los cuales él como que mostró, hablan de complacencia, como a los que él más ayudó, corresponden algunos de estos a personas muy cercanas a Jorge, incluyendo sus hijos, en la línea de tiempo actual en la cual se encuentra él. Muy bien, habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo con Jorge, vamos a regresar a línea de tiempo actual, a la casa donde está él. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, me dices que ves en el perímetro. Hay una nave en el perímetro. Bien, vamos a ingresar allí al lado de Jorge. Me dices que ves en él. En ese momento ingresamos, ya estamos al lado de él. Hay una entidad adentro del aspecto físico de Jorge. En ese momento la luz la está extrayendo de su cuerpo y la está neutralizando. Es un reptil. Es el mismo reptil de la regresión. El mismo reptil que estuvo con su padre en esa regresión y posteriormente fue el que se llevó el aspecto físico de él. Este mide 2,41. Muy bien. Llega ahí el hijo de Jorge. Me dices que ves en él, por favor. La luz lo trae. Hay otra entidad también, es otro reptil. Este mide 2,18. Muy bien. ¿Qué más ves allí en la casa? Hay mucha tecnología, hay portales también. ¿Cuántos? Hay 14 portales en este lugar. ¿Ves más entidades allí en la casa? No, no hay, en esa casa no hay más entidades, pero me dice la luz que pues sí hay más entidades en los otros perímetros, pero que desde acá partimos y pues ya la luz se encarga Ya con el de llamado los... de las entidades se Sí, hace todo. Muy bien. exactamente. Y en la luz le está la información, por favor, al reptil de 241. Sí, en ese momento vemos cómo le colocan un casco electromagnético en su cabeza, se extrae toda la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Exquiert, Exquiert. Muy bien. Nombre de la jerarquía. Ostalpencur, Ostalpencur. Número de planetas. 22 planetas, dos sistemas planetarios. Se te proyecta ahí la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Ese es un Draco, color café. No veo materia oscura en esta jerarquía. Veo que hay más entidades alrededor de él y en todo el planeta principal que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Con la información que se les trajo al reptil, me dices cuántas vidas tiene Jorge en este holograma. 144 vidas, Número de implantes en su aspecto físico. 77 implantes, Número de abducciones en esta línea de tiempo. 39. Muy bien. Pues con la información que tenemos aquí, vamos a solicitar la asistencia de los humanos luz necesarios. A la cuenta de tres abre un portal, descienden, son verificados uno, dos y tres. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Listo, ya están todos acá con nosotros. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia. Por favor, comprueban los portales. Crean los necesarios faltantes. Van todos a planetas. Listo. Muy bien, nos preparamos para desplazarnos. Nos vamos a llevar la nave, las entidades. Me dices cuando estemos listos. Estamos listos. Nos desplazamos uno, dos y tres.
Ya estamos acá, en ese momento vemos cómo los humanos luz emanan su luminiscencia, aseguran los dos sistemas planetarios de esta jerarquía, neutralizan todo, paralizan el tiempo. En ese momento todo está siendo neutralizado, planetas, entidades. La jerarquía la neutralizaron en una burbuja de luminiscencia. Listo, todo neutralizado en ese momento. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a eliminar entidades, tecnología, naves de todos los planetas. En ese momento vemos cómo los humanos luz abren sus manos, emanan su luminiscencia, esa se empieza a entrar a cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal. De esa forma están eliminando naves, tecnología, entidades. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se les trae la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Los humanos luz colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de esa jerarquía. Se extrae su información, tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asisten. En ese momento ellos empiezan a entrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos. Vemos que inicia el proceso primero de verificación. Una vez los verifican, vemos cómo los están limpiando, repotencializando, inicia todo el proceso de liberación. El proceso sigue. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos, son los mismos. Se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco, de todo lo que le pertenece, naves, entidades, tecnología, llegan ahí, son eliminadas. Se abre ese portal, vemos cómo los humanos luz emanan su luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía, vemos cómo empieza a llegar naves, tecnología. Muchas entidades apenas tienen contacto con este portal de luminiscencia, se van eliminando por completo. Siguen llegando. Proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 22 planetas de los dos sistemas. Los humanos luz emanan su luminiscencia por medio de los portales que fueron creados. Esta llega a cada uno de los planetas y vemos cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia. Y de esta forma están eliminando cada uno de los planetas. Por último, emanan mucha luminiscencia del planeta principal. Hay una gran explosión de este y lo eliminan por completo. Listo. Muy bien, con la información que se les trajo a la jerarquía, ¿cuántas copias hay creadas de Jorge? Hay 22 copias. ¿Hay alguna información de Jorge en alguna otra jerarquía? No, la hay. Muy bien. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido, por favor. Los humanos luz emanan su luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida esta jerarquía. Vemos cómo esa luminiscencia se va adentrando poco a poco en la burbuja. Una vez tiene contacto con el aspecto físico de la jerarquía, vemos cómo empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones correspondiendo a cada línea de tiempo de, de esta. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esa forma eliminan por completo esta jerarquía. Listo. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Jorge, los aspectos físicos de sus hermanos, de su hijo, son verificados y llegan sus humanos luz y son verificados. La luz los trae en este momento. Ya están todos acá. Listo. Muy bien. Le dices por favor a los humanos luz de hijo y de sus cuatro hermanos que le retienen los implantes a sus aspectos físicos. En ese momento vemos cómo los humanos luz de cada uno de esos aspectos físicos se para al frente de ellos, empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de sus aspectos físicos, asistidos por los demás que nos acompañan, los demás humanos luz, inicia el proceso de eliminación de implantes. El proceso continúa con ellos. Listo, implantes eliminados. Muy bien. De los humanos luz que no quedaron liberados, por favor les agradeces, te despides, ascienden con ellos los humanos luz de hermanos e hijos. Ascendidos todos. Y de los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con los necesarios para terminar el proceso. Los demás les agradeces, amor infinito, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien. El humano luz de Jorge, pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Wanstel. W Ujú. A N S T E L. Wanstel. Dimensión 17.
Muy bien. Vamos a conectar con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal. Desciende Saturno. Es verificado. Uno, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la asistencia, le transmites la información de Jorge y le dices que hay 22 copias creadas de él. Listo. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia, nos estamos adentrando en ella. Vemos que está emanando mucha luminiscencia en la parte de su estómago. Elimina muchos implantes de la parte de sus órganos internos, emanando mucha luminiscencia. Vemos que el interior de su estómago deja encapsulado en una burbuja un dispositivo que se encuentra allá adentro. Rápidamente sube sus manos, repotencializa la parte de su pecho, deja encapsulado un implante en su glándula interdimensional del timo, incluyendo su corazón. Ahora sube sus manos a la parte de la cabeza y vemos que emana mucha luminiscencia. Con esta luminiscencia rápidamente lo que hace es que también encapsula implantes, hay muchos implantes en su cabeza y vemos que en cada una de sus glándulas interdimensionales se encuentra un dispositivo. Vemos que el médico en ese momento adentra las manos hasta cada una de esas zonas. Vemos que empieza a eliminar cada uno de esos implantes, los saca con gran precaución de cada una de sus glándulas interdimensionales. Vemos que incluyendo el de la glándula interdimensional del timo y su corazón, encapsula todos esos implantes en una burbuja de luminiscencia, emana mucha de esta y la elimina por completo. Vemos que rápidamente el médico emana luminiscencia al interior de la cabeza de Jorge y empieza a limpiar, a repotencializar cada una de las glándulas interdimensionales. Las zonas donde se encuentran esos dispositivos las rellena completamente de luminiscencia, esa se empieza a expandir por todas las glándulas interdimensionales y la repotencializa de esta manera. Vemos que ahora en ese momento está eh, emanando mucha luminiscencia en cada una de sus conexiones neuronales. Vemos cómo la limpia, la repotencializa. En ambos hemisferios el médico está creando conexiones neuronales nuevas. Veo que una vez termina de crear esas conexiones, las repotencializa y ahora nuevamente del interior de su cabeza crea una burbuja de luminiscencia, se la va repotencializando, esa se va expandiendo por toda su cabeza. A medida que se expande por toda su cabeza, vemos que sigue emanando esa luminiscencia. Ahora vemos cómo empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones. De esa forma está haciendo la limpieza de psiquis. Ahora, aún con las manos afuera, sin tener contacto con la cabeza de él, emana mucha luminiscencia y esta se introduce a su cabeza y hay una gran expansión de luminiscencia nuevamente mediante una gran onda. Y de esa forma termina la limpieza de psiquis en el aspecto físico de Jorge. Vemos que ahora está colocando sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a entrar por sus fosas nasales, por su boca, vuelve y sale nuevamente por acá mismo. Coloca en ese momento la parte de sus manos en sus ojos, se emana mucha luminiscencia. Coloca unos aros de luminiscencia en sus ojos, esos se empiezan a mover rápidamente y se introducen hasta el interior de su cabeza. Coloca sus manos en la parte lateral de su cabeza, vemos cómo emana esa luminiscencia y se empieza a introducir en sus oídos, los limpia, los repotencializa por completo. Vemos que en la parte como de los tímpanos, en ambos oídos también hay dispositivos y ya los eliminó por completo de este lugar y está repotencializando estas zonas. Ahora está colocando sus manos en la parte de los hombros de Jorge, emana mucha luminiscencia. Esa se empieza a desvanecer por sus brazos, sale esa luminiscencia por los dedos de sus manos. Vemos que el médico está colocando sus manos en la parte de su cuello, empieza a descender sus manos, repotencializa toda la parte de su columna, vemos que llega a la parte de sus pulmones, había otros implantes al interior de sus pulmones. Vemos que limpia y repotencializa todas esas zonas para eliminar esos implantes. Vemos que el médico hace como este movimiento con sus manos, hay una gran emanación de luminiscencia que recorre todas sus vías aéreas, sale nuevamente por sus fosas nasales, por su boca, sale también por los oídos, esa luminiscencia que emana de los pulmones. Vemos como una vez los termina de repotencializar, el médico introduce mucha luminiscencia en la parte de su corazón. Esa luminiscencia líquida, vemos que con cada latido del corazón de Jorge empieza esta luminiscencia a recorrer todo su sistema circulatorio y de esa forma lo limpia y lo repotencializa por completo. Vemos que rápidamente desciende sus manos hasta la parte de su estómago, las introduce al interior de esta, termina de eliminar el implante que tenía encapsulado en una burbuja de luminiscencia. Una vez lo elimina, vemos que empieza a emanar mucha luminiscencia líquida, esta se empieza a desplazar rápidamente por su estómago.
Vemos cómo lo limpia, lo repotencializa. Ahora esa luminiscencia recorre todos sus órganos internos, sus intestinos, su colon, sale por su área sexual esta luminiscencia. Vemos que la parte de su próstata y sus riñones hay en otros dispositivos y también los eliminó por completo. Vemos que los extrajo y de donde extrajo estos implantes y ya los eliminó. Vemos que el médico está introduciendo sus manos y vemos que en esos lugares está creando una burbuja de luminiscencia y la está repotencializando y la deja abarcando cada uno de sus riñones y la parte de su próstata, deja esa burbuja de luminiscencia al interior de su aspecto físico y la repotencializa. Vemos que termina de repotencializar el resto de órganos internos. Vemos que ahora está descendiendo sus manos por sus piernas, llega a sus rodillas, vemos que elimina implantes de la parte de sus rodillas. Sigue descendiendo sus manos, lo coge la parte de sus pies, emana mucha luminiscencia, se empieza a ascender por su sistema óseo y muscular, sube por sus piernas, abdomen, pecho, llega nuevamente hasta sus hombros y empieza a descender por sus brazos. En ese momento el médico coloca sus manos en la parte superior de la cabeza de Jorge, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa de extra luminiscencia. Vemos que en ese momento se abre un portal. Están llegando 5 copias de Jorge. El médico las verifica. Una vez verificadas, vemos que las está limpiando y repotencializando cada una. Después de que las repotencializa, hace el proceso de acople entre esas 5 copias. Vemos que ahora las está cogiendo y las está colocando en la parte del pecho de Jorge y emana mucha luminiscencia. Y hay una gran expansión por todo el aspecto físico de él mientras hace este acople de las 5 copias que acaban de llegar. Listo. Proceso terminado. Muy bien, me agradecidos con el médico por el proceso. Pregúntale si respecto a esas premoniciones que él ha tenido en esta línea de tiempo a través de los sueños y lo que le ha estado ocurriendo de que él siente, soñó, que lo estaban buscando, si era algo parte del mismo proceso de manipulación. Dice el médico que efectivamente así es. Dice que toda esa manipulación que vida tras vida venía incurriendo prácticamente de la misma manera en él, todo estaba ocurriendo directamente de su psiquis. Y mediante esas proyecciones eran que lo podían manipular hasta ese momento. Muy bien, pregúntale si tiene alguna recomendación para Jorge. Dice que efectivamente a partir de hoy va a notar un cambio significativo en su vida si realmente él hace bien su trabajo. Dice que va a ser un cambio muy notorio siempre y cuando, o sea, que todo depende del nivel de voluntad y de certeza de lo que él está haciendo el día de hoy para poder que así él lo pueda observar y lo pueda sentir. Dice que se vienen unos cambios lo suficientemente significativos en su proceso de alimentación, en algunos hábitos que frecuenta para poder que ese proceso de conexión se adapte y se fortalezca de la forma adecuada. Dice que no se trata de que de ahora en adelante se vaya a privar de muchas cosas, sino que debe saber y aprender a identificar cuáles de los alimentos que él ha estado acostumbrado a ingerir y seguirá ingiriendo van a tener alguna repercusión a nivel de su aspecto físico. Dice que hay algunos alimentos que los cuales no le piden que tiene que dejar, pero que él, mediante este trabajo que va a realizar, a partir de ese nivel de conciencia con el cual va a tener el día de hoy, va a poder identificar cuáles de esos alimentos tiene una repercusión a nivel de su aspecto físico. Y que es ahí donde él tiene que empezar a hacer como este filtro para poder ir mejorando ese nivel de conciencia respecto a su alimentación en general. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico, amor infinito para él. Te despides, asiente. Ascendido. Bien, vamos a desplazarnos de nuevo allí donde está Jorge a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar toda la tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de las tres casas, de las tres viviendas, por favor. Y hay una gatica en la casa de los hermanos. Sí, en ese momento vemos que los humanos vemos que rápidamente es como si nos dividiéramos todos
en los perímetros de estas viviendas y vemos que rápidamente los humanos los empiezan a introducir a cada una de estas, empiezan a cerrar los portales que se encuentran en estas, a cerrar, a eliminar toda la tecnología al interior. Después de que termine ese proceso de eliminación de tecnología y de cerrar portales, vemos que los humanos los empiezan a desplazar rápidamente al interior de estas viviendas, están subiendo los niveles vibratorios de cada una de estas. Ahora están emanando mucha luminiscencia y están repotencializando la burbuja de cada una de las casas, primera, segunda, tercera capa. Listo. La gatica fue limpia y repotencializada también. Muy bien, agradecidos con la asistencia de la luz. El humano luz de Jorge, por favor, haces cambio, me dejas hablar con él. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Muchas gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico, Jorge, te está escuchando. ¿Te gustaría darle algún mensaje? Así es. No hay nada que temer. En este preciso momento, no hay nada con lo que conectar de manera negativa. Ten en cuenta que el amor debes sentirlo y practicarlo primero contigo mismo. Posteriormente, este lo verás reflejado en los demás y hacia los demás. Ten en cuenta que este trabajo inicia primero por ti, solamente por ti. Y ya empezarás a ver los cambios que una vez ocurran en tu interior, vas a empezar a ver otros cambios muy grandes en tu exterior. Ahora que estamos juntos, debemos aprender a escucharte y a sentirte, a consentirte y a permitirte ser realmente lo que has venido a ser. Esa luz que a pesar de tanta tristeza, tantas dificultades, sencillamente después de tanta oscuridad y tinieblas por las que has pasado hasta el día de hoy, siguen ahí, aún vigente, esperando este momento para volver a brillar. Tú eres amor. Yo soy amor. Juntos trabajaremos por un mejor bienestar, por ti y para ti. Enfócate en ti mismo. Enfócate en lo que realmente pueda aportar a tu proceso. No enfoques tu atención en cosas poco importantes y pasajeras que mediante estas situaciones te hacen vibrar tan bajo. No te dejes gobernar por las proyecciones que de tus psiquis puedas crear. Déjate llevar por lo que puedas sentir, por lo que puedas escuchar desde la frecuencia del amor, directamente desde tu corazón.
este contacto se estrechará y lo podrás sentir, lo podrás escuchar de una mejor manera. Sigue adelante. Eres fuerte. Eres grande. Eres suficiente. Y lo más importante de todo, eres amor infinito para dar y para recibir. Recuerda, no hay nada que temer. Aquí estoy y aquí me quedaré contigo, apoyándote en cada proceso, en cada paso que des. Mano, muchas gracias por ese mensaje tan lindo. Yo sé que le resuena a Jorge para comenzar su proceso de hoy en adelante y todos pues también nos retroalimentamos de esa información de la luz. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes y gracias por permitirnos esta conexión. Gracias a la luz. ¿Me dejas con Carlos, por favor? Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Carlos, por favor, la luz nos ayuda a crear una burbuja que contengan a Jorge y a su humano luz y burbujas personales para los otros 5 aspectos físicos. En ese momento los humanos luz emanan su luminiscencia. Vemos que primero están creando las burbujas personales en cada uno de los miembros de su familia. Las repotencializan primera, segunda, tercera capa. En ese momento vemos que están creando la burbuja en el aspecto físico de Jorge. Igualmente la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su humano luz con Jorge. Listo. Muy bien. Pregúntale a Acción de Alfa si tiene alguna recomendación adicional para Jorge o algo que mencionar de la información de la sesión. Dice Sion de Alfa que el humano luz de Jorge ha sido muy claro y ha sido muy específico respecto a lo que debe hacer Jorge de ahora en adelante. Dice que lo único que Sion de Alfa pasa a, más que aportar, es a reforzar respecto a la información dada directamente por su mano luz, es a que trabaje el miedo. Y así como lo mencionó el humano luz de él, que a que no se deje gobernar por las proyecciones que él mismo pueda crear directamente de su psiquis, llevándole nuevamente a restablecer el miedo que por tanto tiempo lo ha tenido acechado. Dice que todo está en sus manos y más que en sus manos es en su voluntad de realmente llevar a cabo este proceso. Y dice que tenga en cuenta también la recomendación respecto a la información dada por el médico Saturno con el tema de su alimentación, de que más que eliminar cosas de su alimentación, es que él, de ese nivel de conciencia, pueda empezar a identificar, porque en este momento, y es un de Alfa, va a estar en la capacidad de identificar aquellos alimentos que a esta edad pueden ocasionarle diferentes cambios, no solamente vibracionales a su aspecto físico, sino algún tipo de deterioro en este. Listo. Muy bien, muy agradecidos con todo. Ya todo queda bien allí con Jorge y la casa. Sí, todo está bien. Muy agradecidos con Sion de Alfa, con los humanos luz que nos acompañaron. Amor infinito para todos. Te despides. Asciende. Ascendidos. Bienvenido. Gracias. Excelente viaje. Sí, Jorge, puedes abrir tu micrófono. Jorge, hola, cuéntanos, ¿cómo te pareció tu sesión? ¿Sentiste algo durante el proceso?
Sí, vibré bastante. Eh, Muy buena la sesión. Pues sí, como terminé de limpiarme ahora, vamos a ver de ahora en adelante. eh, Recomendaciones para yo mantenerme en el aquí y la ahora, no sé, comunicado con mi luz. ¿Qué ustedes me dan? No, yo te voy a pasar una información ahorita por interno para que empieces a leer, para que empieces a entender cómo vas a empezar a hacer tu proceso de sostener tu conexión luz. Y sobre todo, si te lo repitieron 2 veces es porque es muy importante el no conectar de nuevo con ese miedo, porque tú estás limpio en este momento. No hay entidades, no hay tecnologías. En este momento tu psiquis está limpia, pero como ha sido la forma en la que te han manipulado vida tras vida, haciéndote ver cosas en los sueños, en esas premoniciones, esas proyecciones, todo eso que tú percibes, eso todo, tienes toda esa información en tu subconsciente. Entonces, si tú te pones a meterle mente a eso, las puedes volver a reactivar. Así no haya una intervención como tal por parte de una entidad. Y más adelante, pues si cae tanto el nivel vibratorio que pueda ser perceptible, pues una entidad sí puede utilizar eso mismo a su favor. Entonces es muy importante darle un manejo a eso y pues para eso también te voy a dar unas recomendaciones ahorita por el interno, listo. Muchas gracias a ustedes. No, Jorge, es con Eh, todo el amor. Yo sé que te vas a sentir mucho mejor, haz tu vida normal, borrón y cuenta nueva, listo. Gracias, mi amor. Y gracias, No, Carlos. es con todo Es el con todo el gusto. gusto. Jorge, ¿nos permites publicar tu sesión? Sí, ¿Quieres que te coloque un filtro o quieres aparecer normal? no, pongan un filtro. Un filtro, listo, perfecto, no hay ningún inconveniente. Jorge, muchas gracias por habernos permitido asistirte en tu proceso. Seguimos en contacto. Cualquier inquietud sabes que te puedes comunicar y pues ahí estamos para asistirte. Listo. Gracias.